Hola, mi nombre es Edison Rolando Guzmán López con número de carnet 2020 44918 y el día de hoy les hablaré sobre la variable estadística y sus diferentes escalas de medición. Una variable estadística es un atributo o característica que puede variar de un individuo bajo estudio a otro. Esta se divide en dos ramas. La variable cualitativa es aquella que hace referencia a un atributo o cualidad cuyo registro no es numérico o de serlo no tiene comparativa sino distintivo. Y variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es aquella que hace referencia a un atributo o cualidad cuyo registro es numérico. A continuación veremos las dos derivaciones de la variable cuantitativa. Las dos derivaciones serían la cuantitativa discreta, que es aquella que toma un único valor dentro de dos valores dados, permitiendo así saltos e interrupciones, que indican ausencia de valores. Y la cuantitativa continua es la que puede tomar cualquier valor dentro de los valores dados. Unos ejemplos serían la estatura, peso, glicemia, niveles de ácido úrico, etc. Hay cuatro escalas de medición y les daré las características de cada escala. De la nominal sería que nombra, clasifica, es exhaustiva y mutuamente excluyente. En la ordinal se nombra, se ordena, se jerarquiza y se clasifica por rango de acuerdo a algún criterio establecido. De intervalo y de razón. Estas nombran, ordenan, jerarquizan y determinan espaciamientos o intervalos entre un valor y otro, con diferencia que las de intervalo el cero es arbitrario o relativo y en las de razón el cero es real, es verdadero, es absoluto. Mi nombre es Heidi Nayeli Cortés Batres con el número de carnet 2020-444-11 y le voy a hablar acerca de la variable cualitativa, representación tabular y gráfica. Representación tabular de la variable cualitativa. Incluye una sola variable. La representación tabular se realiza mediante una tabla de dos columnas. En la primera se anota una variable y en la segunda el número de frecuencias. Para su representación gráfica de datos a escala cualitativa, tenemos entre las gráficas diagrama de barras. Se traza con referencia a una escala horizontal o vertical, diagrama de barras simples. Se presenta la información en barras individuales, diagrama de barras segmentadas. Es muy similar al anterior, pero en este se coloca información seguida de otra. Tienen la dificultad de no ser tan claras. Diagramas de barras agrupadas. Se siguen ciertas reglas para su elaboración. Identificar los componentes de diferentes colores. El espaciamiento, no se deja espacio entre barra y barra. Claridad y simplicidad. No se debe mostrar mucha información en la gráfica. Diagrama de barras bidireccionales. Se utiliza la misma escala en dos sentidos a partir de una línea cero. Diagrama de sectores. Mostrar el tamaño relativo de componentes en un total. Su construcción manual se hace uso de un círculo de 360 grados. Mi nombre es Eric Daniel González Ortega. Mi número de carnet es 2020-45903. El día de hoy hablaremos sobre la variable cualitativa. La variable cualitativa es una variable estadística que busca datos por medio de una característica o circunstancia entre sí. La principal idea es buscar un dato determinado solo tan siquiera por medio de una característica. La variable cualitativa, cuando obtiene dos variables, su nombre es dicotómicas. La variable cualitativa no precisamente busca datos por medio de números o cantidades determinadas. No pueden ser medidas en términos de cantidad. No se determina solo se determina la presencia o ausencia de ella. La variable cualitativa desglosa en dos formas, las cuales son nominal, cuya categoría es que los datos están desordenados, y ordinal, cuya categoría los datos están ordenados, pero ambas buscan los datos por medio de las características entre sí. Variable cuantitativa. Dice que son aquellas características factibles de medición y existe un instrumento o una forma establecida para registrar cada dato que vamos a utilizar. La presentación tabular. Para esta hay dos formas. El arreglo ordenado o serie simple, y este es el más sencillo de los dos pasos. Este consiste en ordenar los datos de mayor a menor
y establecerlos de esta forma. Y también tenemos la distribución en intervalos de clase para presentarlos. Esto es seguidamente una tabla o gráfica y es aconsejable no usarla con menos de 30 datos porque es un poco más complicado. También tenemos la presentación gráfica. Esto es más que todo para presentar la información acumulada de forma gráfica para que sea más fácil el análisis y el entendimiento del problema. Y en esta tenemos tres formas. El histograma, que esta es una gráfica que consiste en rectángulos unidos. El polígono de frecuencia, que es una gráfica de líneas y se utiliza con las marcas de clase, y la ojiva, que también se le llama el polígono de frecuencias acumuladas y es útil para analizar en un punto determinado. Todas las gráficas que vamos a utilizar tienen que ser con título, número y fuente. Medida de tendencia central. La medida de tendencia central son los datos de la variable que se sitúan en medio de su rango. Aquí vamos a hablar de tres, en el cual está la moda. La moda es el dato que más se repite, la media, que es el dato en el que se promedia, y la mediana es el dato que se encuentra en medio de un conjunto de datos. Para una mejor facilidad se recomienda ordenar los datos de menor a mayor. También está la medida de posición, que la medida de posición nos permite identificar valores que están ubicados en diferentes posiciones. También se le puede denominar fractilos, que a estos es la localización de datos que corresponden al final de cada parte en el que se ha dividido en la distribución de los datos. Aquí también vamos a hablar de tres, en el cual está los cuartiles, que los cuartiles son los que se dividen en cuarto partes iguales, o si hablamos en porcentaje es el 25%. A cambio, en deciles se dividen en 10 partes iguales, y en percentiles o también centiles se puede conocer, se divide en la centésima parte de una distribución de datos. También hay medidas de posición, que la medida de posición es la variabilidad de un conjunto de datos. Aquí se puede encontrar el rango. Mi nombre es Gabriel Estuardo López Sandoval y les hablaré sobre la regresión y correlación simple, especialmente sobre la regresión simple. Mi número de carnet es Regresión y correlación lineal. Estos análisis estadísticos son de gran apoyo en investigaciones, donde con frecuencia se desea obtener la relación entre dos variables. Por ejemplo, es posible que se tenga interés en analizar la relación entre la presión arterial y la edad, el consumo de algún alimento y la ganancia o pérdida de peso, entre otros. Los anteriores ejemplos son de variable cuantitativa, pero también pueden ser empleadas para variables cualitativas o también llamadas categóricas. Sin embargo, las pruebas estadísticas son diferentes. Al investigar la relación entre variables, suele tenerse interés tanto en la naturaleza como en la intensidad de la relación, situaciones que son examinadas por medio de análisis de regresión y correlación, las cuales son técnicas que, aunque estén relacionadas, sirven para propósitos diferentes. Regresión. El análisis de regresión es útil para averiguar la forma probable de la relación entre las variables. Su objetivo final es predecir o estimar el valor de una variable, que corresponde al valor de la otra variable con la cual se está relacionando. Antes de analizar un conjunto de datos mediante los métodos de regresión lineal simple, debe estar seguro de que el modelo de regresión lineal simple proporciona una representación al menos aproximada de la población. El análisis de regresión lineal simple es útil para averiguar la forma probable de la relación entre las variables, dadas x y y. La variable x se conoce como la variable por lo general variable independiente, ya que se encuentra bajo el control del investigador. La otra variable y se conoce como la variable dependiente y se habla de regresión de y sobre x. Como se había dicho, el objetivo final del análisis de regresión es predecir o estimar el valor de una variable que corresponde al valor de otra variable, es decir, el valor de la variable dependiente y que corresponde a un valor dado de la variable independiente x. Mi nombre es William Omar Rancho Ortiz. Les hablaré un poco sobre el modelo de correlación.
Mi número de carnet es 2020 44 925. El análisis o modelo de correlación se refiere a la medición de la relación entre dos variables. Unos ejemplos podrían ser calcular la relación que hay entre las notas escolares y las notas universitarias, el coeficiente de correlación de Pearson, o también llamado R de